Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión en El Carmen, con el tema Metodología para la elaboración de papeles de trabajo. Los integrantes son Mirabat Miguel, Moreira Jessica y quien les habla, Heredia Dayana. Metodología para la elaboración de papeles de trabajo. Quien les habla, Dayana Heredia. Los papeles de trabajo serán elaborados de acuerdo a las necesidades de cada uno de los auditores encargados de la auditoría. Para asegurar que los papeles de trabajo estén completos, sean rápidos de localizar y fáciles de comprender, es recomendable la aplicación de los siguientes aspectos. Previo a su formulación, determinar la necesidad de elaboración teniendo presente que se alcancen los objetivos de la auditoría. Establecer el diseño basado en la información a obtener, así como las pruebas de cumplimiento y sustantivas que vayan a realizarse. Aprovechar hasta donde sea posible y práctico la documentación de las áreas auditadas como cédulas propias. Al formularlos, elaborar cédulas sumarias por cada área, capítulo o programa de trabajo. Utilizar letra legible. Redactar en forma clara y precisa. Anotar en una columna la información que se va a revisar y en otra las revisiones efectuadas. Anotar la información conforme se obtenga. Respetar el orden en que se aparece la información en los documentos fuente. Registrar de inmediato las observaciones y conclusiones que se deriven de las pruebas realizadas. Anotar las marcas que sean necesarias. No pasar las cédulas en limpio, salvo casos excepcionales. Cruzar la información entre cédulas. 1. Clasificación de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo se clasifican en expediente continuo de auditoría o archivo permanente. Está integrado por un conjunto de documentos y cédulas que se localizan en uno o varios legajos especiales y sirve de apoyo en auditorías posteriores. Su consulta evita que se duplique la transcripción innecesaria de cédulas, por lo que su conformación inicia desde la etapa de planeación de la auditoría, al obtener información general de las áreas susceptibles a evaluar como la estructura orgánica, funciones, procesos, sistema legal, fiscal y de información, incorporando los objetivos de auditoría y el programa específico de revisión. Expediente de papeles de trabajo actuales. El auditor deberá elaborar los papeles de trabajo en el momento en que se realice la revisión y estos servirán para construir una prueba de validez de la opinión plasmada en el informe de auditoría, respaldar el avance del programa de auditoría y el logro de los objetivos de la revisión, determinar el grado de eficiencia, eficacia, economía y efectividad del trabajo realizado. Los papeles de trabajo se clasifican en cédulas sumarias, analíticas, subanalíticas, cédulas de discusión de observaciones y cédulas de marco conceptual. Cédula sumaria. Contiene los datos en forma global o general de las cifras, procedimientos, conclusiones o las observaciones determinadas, correspondientes a un grupo de conceptos o cifras homogéneos cuyo análisis se encuentra en otras cédulas. Cédula analítica. Describe un procedimiento de auditoría desarrollado o aplicado sobre aquellas partidas que han sido seleccionadas para su revisión y comprobación en los diversos tipos de auditoría que se practican, mostrando la razonabilidad o irregularidad mediante su contenido, así como las marcas y notas explicativas de auditoría. Cédula subanalítica. Se elabora para examinar con mayor detalle algún concepto y para aplicar otros procedimientos adicionales contenidos en una u otra cédula analítica de auditoría. Cédula de discusión de observaciones. Solo se debe formular previa autorización del superior jerárquico.
En ella se describe con claridad y objetividad las decisiones que se consideren necesarias a seguir en relación con el resultado obtenido de la auditoría, siendo útil al área auditada para mejorar sus sistemas operativos o de administración. También se señalan los puntos de vista del titular del área auditada y las diferencias con lo sustentado por el auditor, a fin de determinar la pauta a seguir en su caso. El contenido de las cédulas debe darse a conocer a los titulares de las áreas auditadas, a través del informe de auditoría respecto al resultado de la revisión efectuada y poder decidir cuál será la opción tomada para corregir las irregularidades que se detectaron durante la revisión. Cédula de marco conceptual. Es la cédula por medio de la cual el auditor da a conocer en forma general el objetivo, alcance, plan de trabajo, estrategia y cualquier otro recurso del cual se valdrá para lograr el objetivo deseado. Adicionalmente, deberá prepararse al inicio de la auditoría por cada uno de los auditores que integran el grupo de trabajo de la revisión. Es importante señalar que cualquier modificación significativa en la revisión realizada deberá ser considerada en esta cédula, por lo que debe estar actualizada conforme a la revisión que se llevó a cabo. Y a continuación hablar de las características de la cédula de auditoría. En esta presentan 4 características, la cual es la completa, otra que se entienda, de fácil lectura y objetiva. A continuación se le detallará cada una. La completa. Esta debe incluir el procedimiento aplicado de la totalidad de observaciones encontradas, la conclusión a la cual se llegó, la fuente de datos, marca e índice, así como el cruce o conexión de otras cédulas. Segundo, tenemos que esta debe ser entendible. Este debe ser de fácil interpretación al enfoque de la revisión de los procedimientos que se llegaron a aplicar. Como siguiente tenemos la objetiva. En esta característica se trata de asentar únicamente de los hechos y cifras que constan efectivamente en los registros contables o en la documentación comprobatoria que demuestre el resultado de la aplicación de los procedimientos efectuados. Como último punto tenemos de fácil lectura. Esta característica debe incluir los datos por orden de importancia e identificación. La estructura o elementos que integran la cédula de trabajo. Estas cédulas de auditoría deben contener datos que permitan conocer de manera clara y precisa la revisión y cuáles fueron los resultados obtenidos, y deberá utilizarse el formato señalado en el anexo 1. Esta estructura consta de 3 elementos, el cual es el encabezado, cuerpo de cédula y el pie, los cuales se darán a conocer a continuación. El encabezado. Este incluye datos de identificación que deben anotar en la parte superior de la cédula y contiene los siguientes datos. Este debe contener el nombre del área sujeta a la revisión, nombre específico del rubro, nombre específico del procedimiento, tipo de cédula que se elabora, iniciales del auditor que elaboró la cédula, iniciales del auditor que supervisó la cédula. El cuerpo de la cédula. Este completa el resultado de la revisión, indicando entre otros aspectos la partida y los resultados a los cuales se llegaron, las pruebas que apoyan a los resultados y la conclusión a la cual se llega a obtener. Como último elemento tenemos el pie. En este se deben anotar la fuente de datos y el significado de las marcas, así como la firma del auditor al cual lo elaboró y el supervisor del papel de trabajo.
Mi nombre es Jessica Moreira y a continuación les hablaré sobre los índices de auditoría. Es mediante el uso de índices cómo se pueden distinguir unas cédulas de otras, así como clasificarlas por grupos homogéneos. De la sola lectura del índice se puede saber o identificar de qué cédula se trata y el lugar de que le corresponde en los expedientes. Los índices deberán ser alfanuméricos, teniendo un orden lógico y flexible. El uso de los índices cruzados en los papeles de trabajo sirve para relacionar las cédulas. Esta es una de las fases principales del trabajo del auditor y facilita la revisión en los expedientes o la consulta de determinado renglón o cifra o concepto. A continuación se señalan los índices a utilizar en la integración de los expedientes de papeles de trabajo que generan las revisiones efectuadas al instituto. Como índice A tenemos los antecedentes de la revisión, que es toda aquella documentación que puede ser utilizada para conocer, planear y dirigir la revisión a efectuar. El índice B, que es el informe definitivo o borradores del informe y copia de las observaciones comentadas, que comprende el informe donde se señala el resultado de la auditoría practicada, así como las observaciones que se determinaron y que fueron comentadas con el personal autorizado del área revisada. El índice C, que son los servicios personales, comprende toda aquella revisión sobre estructura orgánica, manual de organización y procedimientos, estructura básica y no básica, control de personal, expedientes, confronta de tabuladores, de sueldos autorizados contra nómina, verificación de pagos y estructura funcional, entre otros. El índice D, que son los rubros de adquisiciones, comprende el análisis de funciones y actividades en el ámbito de suministro, manejo y adquisiciones tales como presupuesto autorizado, programa anual, licitaciones en sus diferentes modalidades, inventarios, pago de prestaciones y servicios, entre otros. Continuando con el índice E, que es el rubro de obras públicas, integra la documentación respecto a la autorización y ejercicio del presupuesto asignado a esta actividad, licitaciones, manejo y control de estimaciones, así como manuales que regulen la actividad. El índice F, que son los fondos y valores, comprende la revisión a los renglones o áreas de contabilidad, tesorería, presupuesto, fondos creados y manuales que regulen la actividad. El índice G, que son las revisiones especiales, comprende la documentación de aquellas revisiones que no están consideradas en los rubros mencionados, así como las auditorías no financieras, tales como desempeño, administrativas, operacionales. Y por último, el índice H, que es seguimiento de observaciones, comprende toda aquella documentación utilizada para dar seguimiento y comprobar el cumplimiento por otra parte de las áreas auditadas a las observaciones determinadas. Marcas de auditoría. Son signos que el auditor anota en sus cédulas para señalar o resaltar un hecho o prueba efectuada, describiendo el calce de la misma, el significado de la misma. Como podemos observar, tenemos una serie de marcas que el significado es cálculo verificado, cifra cuadrada, cifra que no debe ser considerada, es decir, no incluirse en tabulaciones sumatorias, inventarios, etc. Documentos o punto pendiente para aclarar, revisar o localizar. Documento punto pendiente que fue aclarado, verificado o comprobado, confrontado contra registro, confrontado contra documentación comprobatoria en original, expediente revisado, documento integrado en expediente, documento comprobatoria revisada. Confrontado contra evidencia física, se utiliza cuando algún dato o cifra que conste en la cédula se compara contra bienes o artículos tangibles. Pedido, contrato o dato para confirmar mediante compulsa. Referencia de alguna irregularidad en el papel de trabajo que posteriormente se describirá en una cédula de observación. Y por último, la muestra seleccionada para revisión. 6. Cruce de papeles de trabajo. Es la técnica mediante la cual se relacionan los índices de las cédulas de auditoría y es una de las fases principales para facilitar la revisión de los papeles de trabajo del auditor, así como la consulta de un determinado renglón o concepto que se quiere conocer. Una de las formas más sencillas de cruzar las cédulas de auditoría es el método de las flechas, es decir, mediante el uso de una flecha de color rojo preferentemente,
Se cruzarán o relacionarán los datos o cifras entre las cédulas de trabajo del auditor. Como se muestra en el ejemplo, como se puede observar, la punta de la flecha indica el destino de la relación en la información, lo cual permite conocer el origen o base de datos, cifras, opiniones o información reflejada en las cédulas de auditoría o entre ellas.